Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, tu bendición y tu gracia. Sabemos que solamente es por tu misericordia que nosotros tenemos vida. Gracias, Padre, porque hoy nos permites nuevamente estar acá y allí en donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Hoy te damos gracias porque a través del estudio profundo de tu palabra, tú nos das tu consejo. Y por eso, hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Maestro de Nazaret, el Buen Pastor, el Gran Yo Soy, que seas tú, Señor Jesús, nuestro invitado de honor. Que seas tú, Señor, el centro y la razón de nuestro existir. Por tanto, te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, Señor Jesús, que vives por los siglos de los siglos. Amén. Hoy te pido que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que nos concedas sabiduría, discernimiento, y que esta palabra nosotros la podamos recibir y que sea escrita y grabada en nuestro corazón, nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Y te pido por aquel y por aquella que no te conoce y que hoy escuchará esta palabra, que también la pueda recibir y que este día tú le toques su corazón para que ellos lo abran y te reciban como Señor y Salvador de sus vidas. Que conozcan tu gracia y misericordia y tu luz admirable. Hoy te lo pedimos, Señor. Espíritu Santo, hoy te pedimos con todo nuestro corazón que esta palabra sea revelada a nuestras vidas, para que se haga viva en nosotros y demos fruto al 100%, juntamente con las demás armas espirituales que tú, Señor, nos has concedido para pelear la batalla de la fe y correr con paciencia la carrera de la misma. Gracias por este privilegio, Señor, que nos concedes nuevamente de estar reunidos acá y que esta palabra sea de bendición para todos. Hoy te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y bajo la guía del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es un verdadero privilegio y gozo en el Señor Jesucristo el estar nuevamente reunidos acá a través de esta red social y plataforma digital, y también por los que están presentes acá en este lugar. Sabemos de lo importante que representa para nosotros la palabra de Dios, el estudio, el escudriñarla, el ponerla por obra y dar fruto. Y ese es uno de los objetivos por los cuales nosotros, a través de este estudio bíblico que se imparte acá y también a través de esta red social, nuestro deseo es que cada día vayamos conociendo, creciendo y madurando en la fe, y que esta palabra sea de bendición. Hoy, en la continuación de este estudio, en el capítulo número 11, de los versículos 11 al 18, vamos a dar lectura a estos versículos para que hoy el Señor nos pueda enseñar. Y la palabra de Dios nos dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 11 al 18. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo:
envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Hoy, en esta oportunidad, hay algo muy importante. El apóstol Pedro continúa con su relato a los apóstoles y a los hermanos de la iglesia en Jerusalén, dando testimonio de que el evangelio de Jesucristo había llegado a los gentiles a través de la visita que él hizo a la casa de un centurión romano llamado Cornelio, en donde se habían reunido en esa casa tanto la familia de este varón llamado Cornelio como los invitados que él había llevado para esta ocasión. En el versículo número 11 dice: y he aquí, dice, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Los mensajeros de Cornelio, el centurión romano, llegan a la casa de Simón el curtidor en busca del apóstol Pedro. Estos hombres eran 2 empleados y un soldado, los cuales fueron enviados por Cornelio. Y nos habla de Cesarea. Como todos conocemos, Cesarea era una ciudad portuaria construida en tiempos de Herodes el Grande en los años 25 y 12 a.C. Esta ciudad se hizo famosa en la época romana y bizantina y se localiza a 37 kilómetros al sur del Monte Carmelo, siendo también conocida como Torre de Estrato, ya que en el año 63 a.C. fue conquistada por los judíos cuando el rey macabeo Alejandro Janeo la tomó. Y en la actualidad esta ciudad se encuentra entre Tel Aviv y Haifa, sobre la costa mediterránea de Israel. En el versículo número 12 dice: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. El Espíritu Santo le habla al apóstol Pedro para que vaya sin inconvenientes con los enviados de Cornelio. Entonces, acá, en este versículo, también nos damos cuenta de la obediencia, del servicio inmediato de los ministros de Dios. Y dice que 6 hermanos acompañaban al apóstol Pedro cuando éste fue y llega a Cesarea, a la casa de Cornelio. Lo mencionamos de la obediencia. Hoy en día, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, cuando el Señor nos envía a una misión, debemos de obedecer de corazón y hacerlo en el tiempo que Él nos indique. Porque recordemos que cuando nosotros ya somos hijos y las que son hijas de Dios, el Señor nos da dones, así como nos da talentos y nos da privilegios, en los cuales nosotros debemos de ponerlos en práctica, no solamente en nuestra vida, sino que eso mismo que el Señor nos da, debemos de compartir con los demás. Entonces, acá ya el apóstol Pedro les relata tanto a los apóstoles como a los hermanos de la iglesia primitiva, y entre ellos también a los hermanos que eran judíos y que todavía tenían aquello
de que ellos pensaban que todo creyente gentil se tenía que circuncidar para poder ser ya un cristiano, lo cual definitivamente esto no era así. Entonces, en el versículo número 13 dice: quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Aquí, Cornelio, el centurión romano, cuando llega el apóstol Pedro, juntamente con los 6 hermanos que lo acompañan y los hombres que él había enviado, narra al apóstol Pedro acerca de la visión y el ángel que le visitó y le habló en su casa. Esto está escrito aquí mismo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 10, versículo 3. Y también este versículo nos habla de los ángeles de Dios, de las apariciones angelicales. Como todos lo sabemos, pues los ángeles muchas veces son enviados por Dios como mensajeros, y también en muchas más misiones que ellos cumplen, principalmente acá en la tierra. Y nos habla también este versículo acerca de la visión de ojos espirituales. Si bien es cierto, ya lo mencionamos anteriormente, que Cornelio, él conocía de Dios, porque dice la Biblia que era un hombre justo y temeroso de Dios. Él conocía de la ley, mas sin embargo, él no se había convertido al judaísmo, porque quizás si él se hubiese convertido al judaísmo, hubiera rechazado el evangelio. Mas sin embargo, como Dios no hace nada a la aventura, él permitió que este varón, Cornelio, además de ser un hombre justo y temeroso de Dios, dice que él daba muchas limosnas. O sea, también era un hombre muy sensible en cuanto el ayudar a los necesitados. Entonces, él obtuvo gracia ante Dios. Y por lo tanto, recordemos que acá en las Sagradas Escrituras aparece que al primer gentil que se le predicó abiertamente el Evangelio de Jesucristo fue precisamente a Cornelio. Y esto marcó la historia de la iglesia en general. Entonces, si algo también Dios le concedió a este varón, fue que, a pesar que no conocía del Evangelio todavía, este varón, Dios le permitió tener visión y lógicamente ojos espirituales. Recordemos que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, el Señor nos hace ser hechos hijos de Dios, y también a las damas ser hechas hijas de Dios. Y nacemos de nuevo, y dentro de ello, en nuestro crecimiento espiritual se nos conceden dones, talentos, y también se nos dan privilegios, y a unos se nos dan ministerios. Entonces, a este varón Cornelio, a pesar que no conocía todavía del Señor Jesucristo en sí, el Señor le permitió tener visión y de ojos espirituales para poder ver al ángel que le daba el mensaje que mandara a llamar al apóstol Pedro. Entonces, nos habla de Jope. Ya en anterioridad dimos a conocer que Jope pues era una ciudad portuaria en aquel tiempo, y ahí en casa de un varón llamado Simón, que le conocían por el curtidor, ahí se hospedaba en ese lugar el apóstol Pedro. Y acá aparece
en este versículo número 13, cuando dice, haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Recordemos que el nombre del apóstol Pedro al principio era Simón, y que posteriormente pues todo lo conocemos con el nombre de Pedro. Entonces, en el versículo 14 dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. En este versículo, claramente, el ángel le habla a Cornelio y le da a conocer que a través del apóstol Pedro le iba a dar a conocer el evangelio, porque le dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. El evangelio de Jesucristo. Cuando dice acá, por las cuales serás salvo tú y toda tu casa, es la promesa de Dios de salvación para toda nuestra familia. Ya que recordemos que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, lo reiteramos, nacemos de nuevo. Y por lo tanto, hay una promesa que Dios nos da. Y es precisamente que también cuando nosotros ya hemos nacido de nuevo, nuestro testimonio hablará de nuestra nueva vida. Y es a través del testimonio que también nuestras familias van a ser alcanzadas para el Señor Jesucristo. Y quiero que me acompañes rápidamente acá en el capítulo número 16, versículo 31 de este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, en el cual nos dice claramente de esta promesa, porque acá está escrito, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, a través del testimonio que cada creyente de nuestras familias van a ser alcanzadas. Porque recordemos que el Señor nos manda a que seamos luz para los demás, para que demos testimonio de cuán grandes cosas ha hecho Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando nuestro testimonio es agradable y correcto ante Dios, ante nuestra familia y ante los demás que nos rodean, entonces ya no va a ser tanto por nuestras palabras que nosotros digamos, sino que va a ser por el testimonio que nosotros demos, que nuestra familia también va a ser alcanzada, para que un día ellos también puedan ser salvos, sanos, libres, con vida eterna en abundancia y el perdón de los pecados. Entonces, acá lo recalca el Señor a través de su palabra. Y esta promesa hoy está vigente, porque lo volvemos a reiterar. Si nosotros damos un buen testimonio, entonces ya no van a ser las palabras que nosotros digamos. Va a ser el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas y que se va a manifestar. Porque a manera de ejemplo, aquel que adulteraba o fornicaba, quizás hasta su misma familia lo marginó, lo despreció por ello. Pero cuando ven ya un cambio en él, van a decir, bueno, ¿y a este qué le pasó? ¿Y a este qué? Mas sin embargo, no es el hombre, no es la mujer que cambia al hombre, ni a la mujer, es el Señor Jesucristo. Y entonces, el testimonio que nosotros demos, lo reiteramos, es el que va a hablar. El Señor nos ha puesto como luz, como luminares, como sal de la tierra, y por lo tanto eso es lo que se va a manifestar. Y eso va a traer bendición a nuestras familias y a los demás.
En el versículo número 15 dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. El apóstol Pedro acá manifiesta, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. El derramamiento del Espíritu Santo sobre Cornelio y los que estaban junto con él en su casa, que eran gentiles. Y dice, como sobre nosotros al principio. Esto nos recuerda lo que está escrito aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 del versículo 1 al 21. Eso fue lo que aconteció en ese momento, y el apóstol Pedro se los hace ver a los hermanos y a los apóstoles de la iglesia de Jerusalén. En el versículo número 16 dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El recordar la palabra de Dios, la memoria espiritual, es muy importante, y aquí lo manifiesta el apóstol Pedro, la palabra de Jesucristo. A la luz de las Sagradas Escrituras, nosotros sabemos la labor que hizo Juan el Bautista. Recordemos que él bautizó para arrepentimiento de los pecados, y esto era con un propósito, para que cuando ya el Señor Jesucristo empezara su ministerio, encontrara ya un pueblo dispuesto, abierto a escuchar las buenas nuevas de salvación. Y por eso una de las labores que Juan el Bautista hizo fue precisamente el bautizar en agua para arrepentimiento de los pecados. En el Evangelio de San Juan nos narra que muchos fueron bautizados, pero esto era similar a lo que el Espíritu Santo hace en todo tiempo. El Espíritu Santo empieza a abrir camino, empieza a tocar los corazones de las personas, empieza una labor y se cumple una voz que clama en el desierto. Empieza el Espíritu Santo a tocar los corazones de las personas para que cuando Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, llega a tocar al corazón de las personas, ya encuentre corazones dispuestos a recibirle como Señor y Salvador de sus vidas. Esa era la labor específica de Juan el Bautista, porque él bautizó, lo reiteramos como lo dice las Escrituras, para arrepentimiento de los pecados. Y también nos habla acá del Espíritu Santo y del Espíritu prometido. Vamos rápidamente al Evangelio de San Juan, en el capítulo número 14, en el versículo número 26, el cual dice acá, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y rápidamente acá, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1, versículo 5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aquí se estaba confirmando entonces lo que el Señor le había prometido no solamente a los discípulos que posteriormente fueron los apóstoles, sino que para que todo aquel que les recibiere también fuera bautizado
con el Espíritu Santo, y en este caso los gentiles, y aquí específicamente Cornelio, con toda su familia y los que estaban ahí presentes. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y esa promesa también está vigente el día de hoy, porque definitivamente nos damos cuenta que el bautismo del Espíritu Santo es muy importante para nuestras vidas. ¿Y por qué decimos esto? Porque a través del mismo nos da poder extraordinario para dar testimonio de Jesucristo y ser incorporados a su cuerpo, la iglesia. Este bautizo es el que marca el nuevo nacimiento espiritual, el cual une a los creyentes con Jesucristo en su muerte y su resurrección, transformando permanentemente nuestra nueva vida. El aspecto clave en el Espíritu. La palabra bautismo significa ser sumergido. También nos da poder para el ministerio, ya que el recibir poder para ser un testigo de Jesucristo, lo cual está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, el cual dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Un evento claro es el día de Pentecostés, cuando los discípulos hablaron en lenguas y proclamaron las maravillas de Dios. Unión con Jesucristo y la Iglesia. El bautismo del Espíritu Santo es el que nos une a la Iglesia. Parte de la experiencia en la conversión. Para muchos de la Iglesia primitiva, el bautismo del Espíritu Santo fue una experiencia que ocurrió cerca del momento que ellos fueron salvos, siendo en forma visible como el hablar en lenguas. La diferencia con el bautismo en agua: el bautismo en agua es un símbolo externo de la obra que el Espíritu Santo ya ha llevado a cabo internamente. El bautismo del Espíritu Santo es la obra interna y transformadora que lo hace posible. Amén, aleluya, gloria a Dios. En el versículo número 17 dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Dios le dio el Espíritu Santo a los gentiles de la misma manera que a los creyentes judíos, lo cual nos muestra que Dios no hace acepción de personas y que la salvación es para todos. Esta declaración del apóstol Pedro a los creyentes de Jerusalén fue punto de inflexión que derribó las barreras entre judíos y gentiles en los inicios de la iglesia primitiva, la igualdad ante Dios. Este versículo enfatiza que el don es el mismo para todos sin importar su origen, derribando barreras. El apóstol Pedro reconoce la intervención divina al ver cómo el Espíritu Santo había caído sobre Cornelio, su familia y los demás, invitados de la misma manera que al principio sobre ellos. Y por ello él entendió que no podía oponerse a la voluntad de Dios de extender su gracia a los gentiles. Entonces, si nos damos cuenta acá, que esto también, la unidad en Jesucristo. El Espíritu Santo es dado a todos los creyentes, por lo cual muestra igualdad entre todos los miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y en el versículo número 18 dice:
Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Acá, si nos damos cuenta, cuando el apóstol Pedro hace énfasis en la gracia y misericordia de Dios para con los gentiles, dice que callaron y glorificaron a Dios. Allí, la iglesia primitiva reconoce el llamado de Dios y de su gracia para los gentiles y glorificaron a Dios. Y también hace énfasis en el llamado divino. Y dice acá, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento de corazón de los pecados. Los judíos convertidos entendieron que Dios les había dado a los gentiles la oportunidad de arrepentirse de sus pecados de corazón y obtener la vida a través de Jesucristo. Y esto, la vida eterna en abundancia a través del Señor Jesucristo. Quiero que me acompañes rápidamente al Evangelio de San Juan. En el capítulo número 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí en San Juan capítulo 4, versículo número 36 dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Vamos rápidamente aquí mismo al Evangelio de San Juan en el capítulo número 5, versículo 24, en el cual nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el versículo número 40, siempre de este capítulo 5 de San Juan, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Luego, vamos rápidamente siempre en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, versículo 25, dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Aquí mismo, en el Evangelio de San Juan, siempre en el capítulo 17, versículo número 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y en Gálatas, capítulo número 6, versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén, aleluya, gloria a Dios. La Biblia Dios habla hoy, español, de este versículo número 18 dice, cuando los hermanos de Jerusalén oyeron estas cosas, se calmaron y alabaron a Dios diciendo, de manera que también a los que no son judíos les ha dado Dios la oportunidad de volverse a Él y alcanzar la vida eterna. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, a través de estos versículos, acá en el capítulo número 11 del libro de Hechos de los Apóstoles, hay algo muy importante. Lo reiteramos nuevamente. Dios no hace acepción de personas. El Evangelio de Jesucristo es para todos.
es universal. Y hoy se está predicando por todos los medios que existen, para que en aquel día nadie pueda tener el pretexto de decir: no escuché, no me dijeron, no me hablaste, no me enseñaste, porque desde América, Europa, Asia, África, Oceanía, desde el norte al sur, oriente y occidente, para cada pueblo, tribu, lengua y nación, el Evangelio es predicado. Y aún en aquellas naciones ateas o de sistemas de gobierno totalitarios, siempre hay una voz que clama en el desierto, porque siempre el Evangelio del Señor Jesucristo está siendo enseñado y proclamado. Lo reiteramos por todos los medios. Acá, al principio, en el anterior estudio que tuvimos, aquellos judíos que se habían convertido ya al Señor no querían despojarse todavía de ciertos ritos de la ley, entre ellos la circuncisión. Pero a través del relato que el apóstol Pedro da a conocer tanto a los apóstoles como a los hermanos de la iglesia, ellos llegaron a la conclusión que también los gentiles habían sido alcanzados por misericordia para el reino de Dios. Y el último versículo acá que hoy hemos leído, de este capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, dice que oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios. O sea, finalmente el Señor les abrió su entendimiento para que pudieran ellos entender que si ellos habían recibido también esa gracia y esa misericordia de lo alto, también era para los demás. Y esto nos muestra también que no debemos de ser egoístas en ninguna área de la vida, tanto en lo espiritual como en lo terrenal. Y mira, para Dios no hay nada imposible. A la luz de este relato que hoy el Señor nos ha permitido compartir, también el Espíritu Santo está presente. Lo explicamos. La relación que tuvo Juan el Bautista en el bautismo de arrepentimiento de los pecados, con la labor que realiza también el Espíritu Santo en todo tiempo. Y mira la bendición que los gentiles recibieron a partir de ese momento y que hoy también recibimos nosotros, porque somos gentiles, pero estamos unidos en un mismo sentir en Jesucristo, tanto gentiles como judíos, que son creyentes. Y el Espíritu Santo, así como había venido sobre los apóstoles, lo mencionamos y que lo está escrito acá en la palabra de Dios en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, también vino sobre los gentiles. Y hoy en día, todo aquel y toda aquella que anhele ser bendecido va a recibir la bendición del Señor. Y mira, dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amigo y amiga, si hoy has escuchado esta palabra, te puedes dar cuenta que para Dios no hay nada imposible. Lo reiteramos y lo vamos a seguir mencionando cuantas veces sea necesario. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Porque así como estos
judíos que ya se habían convertido al Señor, pero que no querían despojarse de ritos de la ley, mira, dice que callaron y glorificaron a Dios. Y manifestaron, y lo volvemos a leer, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esto mismo está vigente para todo aquel y toda aquella que se acerque a Dios con el corazón contrito y humillado y el espíritu quebrantado, y que le pida perdón por sus pecados. No importa qué vida estés llevando, pero si te arrepientes de corazón, el Señor te perdona. No importa qué vida estés llevando o los pecados sean cual sean, pero si tú le pides perdón a Dios y te apartas, renuncias a los pecados y maldades que quizás has hecho y recibes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, y de corazón reconoces que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, quien dio su vida y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por amor, por ti, por mí y por toda la humanidad en general, para darnos salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Hoy el Señor te habla, y si le recibes como Señor y Salvador de tu vida, te arrepientes de tus pecados, le pides perdón al Señor y te apartas de los mismos, y de corazón tú crees que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido a la desobediencia y el pecado de Adán, serás salvo y serás luz para tu familia, y también a través de tu testimonio tu familia también va a ser alcanzada por gracia y misericordia de Dios en Jesucristo. No lo digo yo, lo dice la Biblia, que es la palabra de Dios, y si está escrito en la Biblia, es verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Dios cumple lo que promete en su santa y soberana voluntad y en el tiempo de Él. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hoy el Señor te está llamando a la puerta de tu corazón. No le niegues la entrada, porque no sabes de tu futuro. Hoy el Señor te está hablando. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, si hoy tú te encuentras en pruebas, en tribulaciones, en angustias, recuerda que el Señor está con nosotros, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo 28:20. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmos 91, 1 y 2. Hermano, hermana en Jesucristo, que triste y lamentablemente te has apartado de los caminos del Señor y has caído de la gracia. Hoy es el día que el Señor te llama a que te reconcilies, a que vuelvas al rebaño. Hazlo, porque no sabemos el día de mañana. Nadie tiene la vida comprada, porque no sabemos el día en que vamos a partir. Y por lo tanto, hoy esta palabra es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo, que haya quedado grabada y escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, como siempre se lo pedimos al Señor en todo tiempo, y que esta palabra la pongamos por obra en nuestras vidas. Sabemos que no es fácil, sabemos que es un camino muy difícil, muy duro, y que hay procesos, hay desiertos de mediano, largo plazo y también de corto plazo.
Mas sin embargo, si el Señor está con nosotros, no importa lo que tengamos que pasar, porque la promesa del Señor es que Él siempre va a estar con nosotros, por lo cual no debemos de temer. Solamente nuestra fe, nuestra confianza plena en Él, la paciencia que tengamos y la parte que nos corresponde a nosotros realizar, hacerla confiados siempre en nuestra mirada en el Señor Jesucristo, porque recordemos que separados de Jesucristo nada podemos hacer. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, por tu bendición, al permitirnos recibir tu palabra, y la cual te pido con todo mi corazón que sea de bendición, de edificación para nuestras vidas, y que cada día vayamos conociendo, y que a través de ese conocimiento vayamos creciendo y madurando en la fe para seguir adelante. Y por aquel y por aquella que no te conoce, que esta palabra, Señor, sea también de bendición, y que sea el inicio de que muy pronto también ellos te puedan conocer y llegar a tu luz admirable, Señor Jesús. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque constantemente estás en nuestras vidas. Nos redarguyes, nos convences de pecado, de justicia, de juicio, y vas restaurando y transformando nuestras vidas, así como vas abriendo camino en aquellos corazones que todavía no conocen de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque la revelación de la palabra viene a través de ti, para que se haga viva en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, ha sido un verdadero privilegio el haber estado reunidos acá, en este estudio bíblico, y a través de esta red social y plataforma digital, a nombre de el hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, de su familia, de toda la congregación en general, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo, en que nuevamente podamos estar reunidos tanto acá presencialmente como a través de estas transmisiones que se llevan a cabo, y también deseándoles que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.